Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Casa, nuestro podcast semanal. ¿Alguna vez te han dicho que el dolor en tu talón es por algo conocido como el espolón? ¿Has escuchado hablar de esto? Y de pronto vas al médico y te hacen, no sé, una radiografía y allí aparece una calcificación en la parte, mira, en el talón, un huesito que empieza a punzar, a chuzar. Y lo primero que obviamente pensamos, ya está, es este huesito extra el que me está arruinando la vida, literalmente. Cuando te levantas en las mañanas, cuando vas al baño, empiezas a sentir ese dolor que te hace ya cojear. Pero ¿qué pasa si yo te dijera algo hoy? Que en la mayoría de los casos, el famoso espolón unas veces no existe, no está presente, y cuando está, pues no es el verdadero culpable de ese dolor que padecemos, porque yo lo he padecido. Hoy vamos a hablar de algo que afecta, como siempre decimos, en el mundo entero a millones de personas y se conoce como la fascitis plantar. La fascitis plantar. Vamos a entender por qué muchas veces ella y no el espolón es la que nos hace sufrir, vuelvo y repito, cada mañana, cuando se enfría un poco el pie, cuando nos levantamos y lo sentimos. Y lo importante es que hoy yo te quiero explicar qué podemos hacer para mejorar, para aliviar y para evitar que vuelva a aparecer, que ya se vuelva en algo crónico. Te quise hablar hoy desde mi experiencia. Si eres de los que se levantan de la cama y sienten que el talón se parte en dos, pues quédate porque este episodio es para ti. Te conviene realmente escucharlo o compartirlo con alguien. Y obviamente, la invitación que siempre hago a que se suscriba antes de continuar, antes de seguir, antes de avanzar en esto, yo quiero invitarte de verdad a que te suscribas a Salud en Casa. Si aún no lo has hecho, si es la primera vez que nos estás viendo porque te llegó este video, mira, suscríbase. Vale la pena los temas que aquí tocamos cada semana y compártelo con otras personas porque esa información le puede ser útil a otras personas también, como tus amigos o tu familia. Dale seguir allí, activa la campanita y sobre todo, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Ahora sí, ponte cómodo, pon cómodos tus pies, porque aquí comienza nuestro episodio de hoy. El dolor oculto en tus pies. Hola, ¿qué tal? Soy Iván y estás escuchando Salud en Casa, el podcast, donde estaremos sacando capítulos semanales para discutir todo lo relacionado a la prevención y el cuidado desde nuestro hogar. Gracias por escucharnos y asegúrate de suscribirte y seguirnos en todas las plataformas sociales para que te mantengas al día con la actualidad de la salud. Ahora escuchemos el episodio de hoy. El famoso espolón que se conoce, que es, digamos, como una protuberancia en el hueso, es una pequeña calcificación ósea que aparece en esta zona, en el talón. Y básicamente se forma por la tracción repetitiva de la fascia plantar, que es esta área, o del tendón de Aquiles sobre el hueso. Es la presión que se genera acá. Cuando la fascia está inflamada, toda esta parte, o constantemente estirada, el cuerpo va depositando, va acumulando calcio en esta zona. Como un punzoncito se va formando allí. Y con el tiempo ese calcio se va endureciendo y se vuelve como un huesito. Es decir, no es un huesito, pero sí se va volviendo como si fuera un huesito extra que aparece obviamente en una radiografía. Pero aquí viene el mito. Mucha gente pensamos que el espolón se está clavando en el pie, en la piel literalmente, en el tejido, y es lo que está causando ese dolor. Y resulta que no es así. Muchos espolones son asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? No se están manifestando, no están generando dolor. Muchas personas que los tienen no sienten dolor, lo vienen a descubrir por otra causa, por alguna radiografía.
Y más bien al revés, personas con un dolor tremendo en el talón y resulta que se hace la radiografía y sale limpia, no sale con la famosa calcificación. Entonces, viene el tema complejo del programa. Entonces, ¿qué es lo que está causando ese dolor? La pregunta clave sería, ¿por qué duele? ¿Qué está pasando? Esa es la gran pregunta. Ahora, investigando, entendiendo esto desde mi propia experiencia, yo sé que todos nos hemos hecho es que desde antes ya había escuchado hablar de esto y sin que me hicieran radiografía me lo imaginaba. Y si no es el espolón, entonces, ¿qué es? Porque si me están diciendo que no es esto lo que me está causando dolor, ¿por qué me duele tanto? A mí, por ejemplo, me duele mucho levantarme en la cama cuando, claro, el cuerpo ha estado en quietud. Y la respuesta no está en el espolón, la respuesta está en la fascia, en la fascitis plantar. La fascia plantar es un tejido grueso en esta área que recorre todo lo que conocemos como la planta del pie, desde el talón hasta los dedos. ¿Y cuál es la función? Pues su función es darle soporte al arco del pie, darle ese soporte, esa curvatura y ayudarte a dar perfectamente cada paso. Pero ¿qué pasa? Durante la noche, mientras nosotros dormimos, la fascia pues obviamente entra en un estado de reposo, de quietud. Al no moverse, digamos lo que se retrae, se acorta un poco. Entonces, cuando das los primeros pasos en la mañana o cuando te levantas a medianoche a ir al baño, ese tejido se vendría a estirar de golpe. Y si estás inflamado, si estamos pasando por un proceso de inflamación o tienes unos microdesgarros, ese estiramiento genera un dolor punzante, que es el que se asocia entonces con el espolón. Imagina como si estuviéramos hablando de una liga que está lesionada. Tiras de ella de repente y el dolor se dispara. Eso pasa con la fascitis plantar. Ya hay una inflamación y simplemente de golpe generamos este movimiento. Por eso el dolor es más intenso al levantarse de la cama o después de estar mucho tiempo sentado y conduciendo, cuando no estás usando realmente tus pies. Luego, al caminar, nos damos cuenta que al caminar unos minutos, mientras va calentando, el dolor ya se vuelve más soportable, disminuye. Y es porque el tejido se va calentando, se va estirando, que es importante, obviamente, por ejemplo, en el momento de hacer algún tipo de actividad, de ejercicio. Así que el espolón no siempre, y en la mayoría de los casos, no es el culpable. Él está ahí, pero muchas veces solo es un espectador. Te lo digo desde un caso personal. Desde mi pie izquierdo, que me detectaron un espolón, pero cuando voy me doy cuenta que el dolor es causado por la fascitis plantar. Pero ¿qué factores de riesgos puede haber para que empecemos a padecer de estos dolores? Porque algunas personas desarrollan fascitis plantar más fácil y otras no. Una de las causas, el sobrepeso. Más peso, pues más tensión en la fascia, hacemos más presión. Acá viene una que me ha afectado mucho, calzado inadecuado, zapatos sin soporte, en el caso de las mujeres, tacones altos, tenis desgastados, permanecer mucho tiempo de pie por cuestiones de trabajo. Y obviamente, si trabajas horas y horas, la fascia se sobrecarga, porque es como si le generaras la presión completa. Otro puede ser el tema del pie plano o lo contrario, arco muy alto. Las actividades de impacto también son factores que aceleran esto. Correr o saltar en superficies duras y sin el calzado adecuado. Muchas veces pensamos que con cualquier zapato podemos hacer cualquier tipo de actividad y no es así. Si te identificas con uno o varios de estos factores, yo me identifico con varios de estos factores, pues ahí viene la razón por la que tenemos que estar atentos, prestar mucha atención para que esto no se nos vuelva crónico y no terminemos en otra serie de situaciones. Ya sabemos quién es el verdadero culpable. En la mayoría de los casos,
no es el espolón, es la fascia, la fascitis plantar. Ahora lo importante es qué podemos hacer para tratarlo, para prevenirlo, para evitar ese molesto dolor que nos merma. Sigue conmigo estos pasos porque funcionan y noto el cambio inmediatamente. Primero que todo, tener un reposo relativo. Esto no se trata de quedarse en cama, pero al comienzo, como toda lesión, hay que evitar actividades que agraven la lesión. Si notas que los zapatos, si hay que cambiar de zapatos, definitivamente hay que hacer el cambio inmediato. Si corres, pues vale la pena hacer una pausa para que el pie se pueda recuperar. Tomar algunos descansos. Empezar poco a poco nuevamente. La que más me cuesta trabajo, los estiramientos diarios. Esta es la más importante, te lo aseguro. Yo noto el alivio cuando hago los estiramientos. Es importantísimo acudir a este tipo de estiramientos. Sencillos. Por ejemplo, si estamos en la cama, no hay que ir a un gimnasio, no hay que hacer nada extraño. Tomar una toalla y colocarla detrás de la planta del pie y jalarla hacia uno. Estirar suavemente hacia nosotros y mantenerla allí por espacio de unos 30 segundos. Después cambiar al otro pie. No solamente hacer el estiramiento con el pie que está lesionado, sino hacerlo con los dos pies. Este estiramiento se debería hacer preferiblemente antes de levantarse, pero repetirlo 2 o 3 veces al día. Otro, pararnos en un escalón y apoyar, digamos, la punta del pie y dejar caer el talón lentamente. Ahí hay que sentir el estiramiento en la parte de los gemelos, atrás. Lo mismo, repetirlo varias veces en cada pie por unos 30 segundos, alrededor de unas 3 veces que se repite. Masajes en la fascia y los gemelos. Recuerda que todo es el ligamento que va conectado hasta los gemelos. Colocar, por ejemplo, es importante. Colocar una pequeña o pelota o una botella congelada de agua en la planta del pie y empezar a hacer este tipo de movimiento. Hacerla como rodar. Luego también en toda la parte de los gemelos. Otro importante, colocar una toalla en el piso y con los dedos del pie empezar a tratar, como si la fuéramos a atrapar, como si la fuéramos a agarrar, como si fuera una especie de manos. Este tipo de estiramientos ayudan a relajar, sobre todo si los gemelos están tensos y estos están jalando más la fascia, es como si desde arriba estuvieran, y esto va empeorando el dolor. Por eso no solamente son masajes y estiramiento acá, es toda la parte de la rodilla hacia abajo. Importantísimo tener el calzado adecuado. Usar zapatos con un buen soporte. Evitar andar descalzo en superficies duras. A mí me encanta andar descalzo, pero cuesta trabajo y hay que hacerlo. Importantísimo hacerte ver por un especialista y que te recomienden unas plantillas ortopédicas adecuadas. Seguramente tu seguro médico lo puede cubrir. Y si ya el dolor es muy intenso, con este tipo de especialista es importante acudir a antiinflamatorios. Es importantísimo acudir definitivamente al médico para que esto no se vuelva en algo crónico y que desencadene o termine en algo más complicado, en una lesión muy seria que nos dañe toda nuestra actividad. El dolor, si no mejora, no esperes más. No se va a quitar con pañitos de agua tibia. Es importante empezar un tratamiento. Un médico ya podrá usar, ultrasonido, vendajes funcionales o una infiltración. Y este tipo de situaciones realmente mejoran. ¿Qué es lo fundamental? Atacar el problema. No esperar hasta el último, porque lo último sería una cirugía, el último recurso. Y solo se debe hacer en casos muy graves, cuando nada funciona. Pero la solución, créame, está al alcance de nuestros pies. Es importante, muy importante, invertirle a nuestros pies. Va a depender hasta cómo lleguemos a nuestra edad adulta. Caminar bien es fundamental, así que no te rindas.
la fascitis plantar no se quita en un día. Esto es cuestión de disciplina, de paciencia. Pero si eres constante, disciplinado, se lo digo como un gran testimonio, el dolor va a mejorar. Cada estiramiento, cada masaje, cada paso que das te acerca a una recuperación. Es importante no desanimarse, continuar, porque realmente se puede lograr. No hay una edad, a veces es por malos movimientos, por no hacer buenos ejercicios de estiramiento, y uno desafortunadamente fue el que va causando esas lesiones, sino por no usar el calzado adecuado. Vale la pena que hagas estos estiramientos. Estirar nunca te va a caer mal, y ponte en manos de un especialista si el dolor continúa. Y la buena noticia, que esto siempre, obviamente y gracias a Dios, tiene solución. Así que empieza hoy con los estiramientos que te recomendé. Escríbeme para más comentarios, enviarte otras ideas. Cuida de tu calzado, como te dije, y escucha siempre a tu cuerpo. Así que si este episodio, que lo quise traer hoy por una experiencia personal, te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite, alguien que a veces por pena no decimos que nos está doliendo, por no sentirnos que, no sé, nos podremos sentir mayores, etc. Compártelo con alguien, suscríbete a nuestro canal de Salud en Casa para que no te pierdas el próximo episodio. Y recuerda lo que siempre yo te digo cuando termino un episodio, que es por su mano que tu mundo y mi mundo se mantiene unido. Que Dios los bendiga siempre, que les ayude a mejorar sus condiciones de salud. Y escríbanme, ahí yo te leo en los comentarios. Si tienes una duda, una pregunta, házmela saber y espero poder respondértela, ayudarte, aconsejarte y que nos sigas y que compartas este mensaje. Nos vemos en la próxima de Salud en Casa, nuestro podcast semanal. Hasta el próximo viernes.